habrían unas 5 grandes razones por las cuales Estados Unidos e Israel quieren dominar y someter a Irán. La primera es el desarrollo militar alcanzado por Irán, el desarrollo tecnológico. Solamente 3 países tienen un desarrollo militar tan grande como el de Irán, que son Estados Unidos, Rusia y China. Pero Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos, y al parecer lo que se ha visto en los 39 días de guerra de este momento, la que está actualmente neutralizada por una decisión mutua, me parece que realmente se ha visto que Estados Unidos se ha quedado en el siglo XX en el desarrollo armamentístico. Es una gran empresa militar, pero es una empresa militar que no tiene desarrollos tecnológicos, por lo menos que se hayan visto en esta guerra, ni siquiera en la guerra de Ucrania. En segundo lugar, la destrucción de la fortaleza económica de Irán y ponerlas al servicio de Occidente. En tercer lugar, eliminar el antagonismo que está en el centro mismo del Medio Oriente en contra del propósito de Israel de construir el Gran Israel. En cuarto lugar, la destrucción de la política interna iraní. Y en quinto, la ideología iraní, que son ideologías soberanistas, que buscan la autodeterminación del pueblo iraní en contra de cualquier intervención extranjera. Es así que vamos a ir describiendo algunos aspectos de cada uno de estos gruesos puntos de razones por las cuales se hace necesario que Estados Unidos e Israel domine a Irán. Sabemos que el avance tecnológico iraní en materia de misiles es extraordinario. No solamente de misiles, sino de drones, con los cuales ha cambiado la configuración de la guerra actual. Prácticamente aquella guerra que se hacía tan costosa como la que intenta hacer Estados Unidos, con portaaviones, con aviones de combate costosísimos como el F-35, el F-16, el F-22, que tienen que ser reabastecidos en el aire por aviones Ayak, que son aviones tanques. Esa guerra que impone Estados Unidos es muy costosa, y los iraníes han desarrollado unas técnicas de combate que prácticamente pueden ser una décima parte del costo de la guerra que propone Estados Unidos. Con un dron de aproximadamente $30.000 pueden estar destruyendo un F-35 que puede estar costando $20 millones. Eso es una guerra asimétrica que propone Irán gracias al avance tecnológico. Pero para Estados Unidos ese avance tecnológico es muy importante, y no le bastaría con destruir la capacidad militar, sino cooptarla, obtenerla para sí, dado que la industria militar estadounidense está en retraso de muchos años con respecto al avance de Oriente, tanto Rusia, China como Irán. También es importante tener en cuenta, desde el punto de vista económico, que el estrecho de Hormuz y el corredor de Hormuz es muy importante, dado que por ahí transita para China el 40% del petróleo que China requiere para su desarrollo, y el 20% del tráfico de petróleo en el mundo. Pero en este momento, los 2 corredores, el que tendría a los países del Medio Oriente, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, estos países están en confrontación directa por ser aliados de Estados Unidos con Irán. Y Estados Unidos requiere el otro corredor de Hormuz, que es la parte por donde Irán puede traficar, comercializar su petróleo. Quiere Estados Unidos e Israel dominar ese corredor. En segundo lugar, me parece que en el aspecto militar, tomar el control de Irán por la geografía es muy importante, dado que sería el campo militar más extraordinario que puede tener Estados Unidos por la posición geográfica. Situar bases militares de Estados Unidos y de Israel en Irán es muy importante en la guerra que Estados Unidos inició a través de Europa contra Rusia. Implica tomar los puertos del mar Caspio y bloquear las posibilidades de las relaciones que tiene Rusia con Irán en los pactos que tienen de intercambio de tecnología militar, por ejemplo, de drones, que sabemos en la guerra de Rusia con Ucrania ha sido recepcionada por Rusia los drones Shahed
que se convirtieron en los drones Yain, que han sido muy importantes en el avance militar en las regiones del Donbass y del Donetsk para Rusia. Estos intercambios militares deben ser impedidos por parte de Estados Unidos, y tomarse Irán implica también suspender 2 corredores comerciales que intenta China e India realizar. El primero de ellos es la ruta de la seda, que atraviesa necesariamente Irán y que va a conectar el mar Mediterráneo. Y en segundo lugar es la conexión que desea hacer India, atravesando también Irán hacia el norte de Europa. En el aspecto militar también está el hecho mismo de que, del mismo modo como China busca un corredor hacia el Mediterráneo a través de Irán, India busca un corredor para el norte de Europa a través de Irán, lo mismo Estados Unidos bloquearía esos corredores, pero también sería un camino de paso hacia la futura confrontación que habría entre Estados Unidos y China. De manera que Israel también tiene sus intereses particulares que no están en contravía con los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel son dos caras de la misma moneda, del mismo proceso. Vamos con la hegemonía económica. Asimismo, como hay aspectos militares muy importantes, es interés de Estados Unidos y de Israel dominar a Irán por los aspectos económicos. Por ejemplo, la privatización de la empresa, de la compañía iraniana de petróleo, que tiene reservas cercanas a 157.000 millones de barriles de petróleo. Controlar la segunda reserva de gas en el mundo, que según los datos de la OPEC llegarían a 34.000 millones de metros cúbicos de gas, y todas están situadas en el corredor de Hormuz. Así podría Estados Unidos continuar el ejercicio de dominación de Europa, dado que Estados Unidos, recordemos, destruyó el Nord Stream 2, que era el gasoducto, el viaducto que estaba construyendo junto con Alemania. El ejercicio de Estados Unidos fue separar Europa de Rusia para poder él mismo venderles más costoso el gas. Entonces sería un ejercicio muy importante de dominación si logra tener el poder de ese corredor. En la parte estratégica, resulta que Estados Unidos busca controlar los puertos sobre el mar Caspio, que son el puerto de Bandar Anzali, el puerto de Chaluz, el puerto de Fereydunkenar, que son puertos muy importantes para el comercio mundial de la región, del Medio Oriente. Y esto es un elemento vital para Estados Unidos en un momento en el cual sabemos que está en una confrontación directa por el dominio hegemónico del mundo. Me parece que estos elementos se compaginan particularmente con los intereses que tiene económicos Israel en la zona. Sabemos que Israel tiene aproximadamente 190 empresas tecnológicas y militares que buscan tener un asiento en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, dado que el Gran Israel quiere convertirse, según mi postura, y esta es mi hipótesis, en el Estados Unidos de la zona del Medio Oriente. Así como Estados Unidos controlaría Europa y controla América Central y América del Sur, Israel busca ser el centro de control del capitalismo estadounidense en la región del Medio Oriente. Fue importante el acuerdo que hizo Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, un acuerdo que se llama los Acuerdos de Abraham en el 2020, con los árabes y especialmente con Emiratos Árabes Unidos. Como hemos visto en estos días, es el único país que estaba dispuesto a permitir usar su territorio para el proyecto de hace 2 semanas que proponía Trump sobre el proyecto Libertad, al cual se negaron los demás países del Golfo Pérsico. El antagonismo. Por supuesto que Estados Unidos quiere eliminar el antagonismo que existe en el Medio Oriente. Quiere destruir el haz de la resistencia, que es Hezbollah, en el Líbano, quiere destruir Hamas en Palestina, quiere destruir a los hutíes de Yemen, y para poder lograr destruir todos estos ejercicios de resistencia sostenidos por Irán, tiene que tomar y obligar a Irán. Estados Unidos tiene la obligación de continuar una guerra porque se están enfrentando a los BRIC y necesita
controlar Irán, porque es el punto nodal del enfrentamiento en la parte mediterránea del mundo, en su confrontación con China y con Rusia. Muchas gracias. Entonces voy a intentar plantear algunos escenarios de esta competencia hegemónica en el marco de este conflicto de Medio Oriente. Me parece que es clave en lo que el profe ha mencionado frente a lo que implica esta región, pero ahora lo vamos a ver en términos de lo que implica esta competencia en dos potencias que hoy disputan este escenario. Entonces lo primero es comprender la historia de dónde nace esta competencia China-Estados Unidos. Me parece que es clave y hacia dónde está dirigido hoy un poco el conflicto en lo que tiene que ver con los recursos, concretamente de petróleo. Ahora, ¿qué ocurre a lo largo del tiempo? Como en todo escenario de irrupción de potencias, una de las hegemonías y uno de los países va perdiendo capacidad productiva, perdiendo capacidad, en este caso concreto, tecnológico y militar, y la otra empieza a superar en esas innovaciones y capacidades tecnológicas y económicas a la siguiente. En este caso, China viene avanzando en los últimos años en convertirse en ese competidor y lo ha visto de alguna otra forma Estados Unidos como una amenaza para su liderazgo mundial. Y esta amenaza para el liderazgo mundial se ve muy bien reflejado en los últimos años frente a lo que viene ocurriendo, a las rutas y a la estrategia que ha intentado mantener China, en este caso muy concreto, la reactivación de la ruta de la seda, que como lo decía el profe, tiene varios escenarios claves para comprender justamente la disrupción de la guerra. Por un lado se encuentra la travesía que pasa por Irán, pero que va hasta Europa, que es un poco la región que intenta conectar China, y que luego va hacia América Latina y que se disputa hoy actualmente en lo que tiene que ver con la Antártida, que también es un escenario clave de disputa en este caso frente a la región. Así que lo que vamos a ver es justamente ese escenario y quisiera presentar en ese marco tres escenarios para entender hacia dónde va esta disputa China-Estados Unidos en los escenarios que hoy se presentan a propósito de esta última reunión en China por parte de Trump y Xi Jinping en el contexto de la guerra de Medio Oriente. Lo primero que uno logra revisar y el alcance que tiene estas reuniones son las palabras y las declaraciones que salen de este encuentro, ¿no? Lo primero que menciona Xi Jinping es que espera que este escenario de debate, este escenario de confrontación no lleve a la trampa de Tucídides, y hace una mención histórica de lo que va a ocurrir justamente con esta revisión en Grecia, en esta confrontación de potencias, que al final, al parecer, lo que el historiador menciona en este antiguo momento, pero también lo moderno, es que todo escenario de competencia a lo largo termina en una guerra por las dos hegemonías que se enfrentan. Y eso es lo que China le dice a Estados Unidos. Yo espero que ese escenario no se presente. Entonces vamos a mirar los tres escenarios posibles que hoy al menos están a la luz de lo que viene ocurriendo, hacia dónde va ese conflicto y cómo Medio Oriente puede ser determinante en ese proceso. Lo primero es que uno podría mencionar un escenario optimista, ¿sí?, en el cual de alguna otra forma exista una integración y una especie de competencia por parte de estos países que logren de alguna otra forma mantener liderazgos regionales, como hoy lo intenta hacer Estados Unidos en América Latina y como China lo intenta hacer en este caso hacia Asia-Pacífico. Esa es una intención que tienen los dos países y que puede ocurrir en términos de una integración y que las dos potencias han demostrado que se necesitan, ¿sí? Yo siento que la reunión que pasó estos días lo que demuestra por un lado Estados Unidos es que requiere los recursos de China para las industrias y tecnologías de Estados Unidos en suelo estadounidense, y que China necesita dos cosas claves que tiene Estados Unidos: un mercado, que recordemos parte de lo que vende China en el mundo, su gran mercado es Estados Unidos, y el segundo, la energía, en este caso en el petróleo, que recordemos China tiene un gran problema a lo largo del tiempo, y es que no tiene recursos como petróleo y gas y que lo requiere de otros países. Uno de esos países es Irán, otro es Venezuela y otro es Rusia, y países del Golfo Pérsico que también son claves. Por eso este primer escenario optimista es una posible integración, en este caso, de estas economías, en el cual China intenta liderar regiones claves y Estados Unidos mantiene un control de esa región. Esto implica que el sistema económico que se va a formular después de la década de los 70 tenga un cambio, un giro, en el cual China controle o maneje gran parte de escenarios de la economía mundial con un yuan que crezca y con un dólar que no se debilite, pero que pierda de otra forma una vigencia. Es decir, ahí lo que existe es como que los dos países logran una especie de integración en la economía. Ese es el escenario más optimista, ¿sí?, en el cual las dos potencias intentan el manejo, digamos, de la disputa y el crecimiento conjuntamente. Ahora, un escenario pesimista, que es quizás lo que va a mencionar Xi Jinping frente a un posible escalonamiento, es justamente que no se logre un acuerdo del ascenso y las dos potencias lo que lo conlleva sería una guerra fría, en este caso, y una posible confrontación militar. Y aquí es cuando aparece la advertencia que hace Xi Jinping en este encuentro, y es: ojo con Taiwán. Y lo que uno logra ver en medio de los discursos tanto de Estados Unidos y de China es que Taiwán quedó como aplazado. Es decir, China no quiere hoy verse inmerso en un conflicto militar y Estados Unidos no quiere, de alguna otra forma, verse inmerso en un conflicto militar con China, por lo cual Taiwán queda como en medio de esa disputa. Y lo que sí le pide Estados Unidos a China es que intermedie para que se abra el estrecho de Hormuz. Y ojo con lo que dice Marco Rubio en medio de este encuentro, y es que le dice a China que desmilitarice el estrecho de Hormuz. Cuando recordemos que la militarización por parte de las potencias en esa región viene de Estados Unidos antes de la guerra y después de la guerra. O sea que hay una cosa ambigua por parte de Estados Unidos y sus súbditos a China.
Lo que sí China necesita, en este caso, y es evidente y es obvio, por eso las posturas de China han sido, digamos, un poco intentando mostrarse neutrales ante el conflicto, apoyando a Irán de forma indirecta, pero también reclamando la apertura del estrecho, porque económicamente eso implica un desgaste para China y lo ha demostrado y lo ha dicho abiertamente en sus posturas públicas. O sea que un segundo escenario de un posible escalonamiento de esta guerra, que es el más pesimista, lo que llevaría es a una guerra y una confrontación directa y ya no a una competencia, sino un escenario en el cual digamos, nos encontraríamos en una disputa no solamente en una guerra de Medio Oriente, Ucrania, que son los dos focos que hoy se abren en medio de esta disputa mundial, sino Taiwán, que sería el tercer escenario, donde China ya ha dicho que su propósito hacia el 2049 es la integración de la China continental con Taiwán y un proyecto de alguna otra forma de desarrollo de una potencia que sería China, que lo tienen pronosticado de hace mucho tiempo y que van en esa escala. Ahora, un tercer escenario que puede ser más realista en términos de lo que salió de esta cumbre, pero también de los intereses de las dos potencias, es donde la confrontación se mantenga, pero sea controlada. Es decir, existe una competencia por quién gana capacidad de lograr ubicar estratégicamente lo económico, lo militar y lo tecnológico, pero esa competencia implica una repartición de zonas estratégicas en el mundo. Y yo creo que en eso Estados Unidos lo entendió cuando saca la doctrina de seguridad del año pasado, en noviembre, en términos de cuál es su área de influencia hacia América Latina. Y por eso empieza a mapear a América Latina como parte de su desarrollo, en este caso, patio trasero, o como parte de las materias primas, o parte del consumo, o hacia dónde se dirige su política de seguridad. Eso ha sido claro por parte de Estados Unidos. Y China ha mencionado que su área de influencia, o hacia donde quiere expandirse, es el Indo-Pacífico. Recordemos que la forma en la cual China busca salir del Pacífico es teniendo Taiwán para poder tener navegación y poder tener control de esta ruta, que luego tiene un gran problema hacia el sur, saliendo desde la India, donde lo controla Estados Unidos, con esta coalición con Australia. Así que este tercer escenario implica que el conflicto y la confrontación de los dos países se mantiene y se conserva en el tiempo, pero lo van a controlar de alguna otra forma. Y el control va a implicar áreas de influencia regional por parte de China y por parte de Estados Unidos. El tema en este escenario, y creo que es donde nos toca más en América Latina, ¿sí? Y es cuál va a ser la forma de integración y de relación de los países que están por fuera de esta disputa hegemónica. Porque China ha venido construyendo unas relaciones sur-global donde se encuentra Irán, y donde ha querido de alguna otra forma mostrarle a las potencias regionales que es posible una integración económica donde haya beneficio mutuo en términos del comercio y la economía y el desarrollo tecnológico industrial. Eso va a implicar que esa competencia le diga a Estados Unidos que también tiene que cambiar o consolidar un eje de fuerza hacia América Latina y hacia otros países. Quizás Europa esté en medio de ese escenario, pero sentiría yo que América Latina es el punto más neurálgico que se viene en esta disputa. Por dos razones claves. Por el tema de la energía y por el tema de las materias primas y de los recursos naturales para la nueva tecnología. Recordemos que parte del litio se encuentra en este triángulo, ¿no? De Bolivia, Chile, hacia el sur, y el petróleo, Ecuador, Colombia y Venezuela, y que de alguna otra forma eso consolida una región clave para Estados Unidos y para China. Y otros dos aspectos claves, y es que América Latina logra cruzar los dos océanos. Panamá, Colombia, la posibilidad de integración hacia el Caribe frente a Nicaragua, y lo que ha pensado China hace mucho tiempo de la salida de Perú hacia Brasil, que es otra ruta clave en el marco de la ruta de la seda. O sea que lo que vamos a ver en un futuro, y lo que podemos ya ver en términos de lo que salió de la cumbre, son posibles escenarios en los cuales, al parecer, lo más sensato hacia los dos países en términos de sus disputas, aspiraciones y competencia, es una disrupción controlada hacia un nuevo escenario, digamos, geopolítico mundial. Y eso lo tiene claro Estados Unidos y lo tiene claro China, pero creo que hoy las tensiones están justamente hacia dónde se dirige este punto crítico. Ahora, Medio Oriente, sin duda, para el caso de China, juega un papel clave por el tema del petróleo, ¿cierto? Pero China también hay que entenderlo como un actor que se ha relacionado y ha dependido en gran parte de la economía estadounidense, ¿sí? Y creo que esta reunión muestra un poco esa necesidad de la articulación de estas dos potencias. O sea, por fuera de lo ideológico, en el plano económico y en el plano del desarrollo económico, eso ha sido una realidad. Y en parte lo que ha intentado hacer Estados Unidos en estos últimos años y meses con Donald Trump es quitarle a China la capacidad de autonomía energética, ¿sí? Le quita a Venezuela, le quita a Irán, y lo que le dice Estados Unidos a China es: yo estoy aquí, y si usted quiere petróleo, lo tiene conmigo, porque recordemos que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, ¿sí? Fracking y las últimas tecnologías. O sea que ahí también vemos un juego de dependencia que busca Estados Unidos, que China no mantenga una autonomía relativa en el campo de la competencia de esos dos países. Y eso me parece que es clave comprenderlo, porque es muy posible que China mantenga una postura quizás no directa con la guerra de Irán, sino que se vaya distanciando buscando otras alternativas energéticas, porque al final el mercado chino es mucho más amplio en términos de lo que implica estas relaciones de Medio Oriente. O sea que hay que ver un poco ahí cómo China ajusta su tema energético en un futuro, y eso va a determinar hacia dónde se mueven los ejes de poder quizás en el mundo también. Eso me parece que es clave. Lo otro clave de entender es cómo hoy se consolida el avance tecnológico y el avance de otro tipo de energías.
China ya ha implementado gran parte de lo que la inteligencia artificial en Estados Unidos no lo ha hecho, ¿sí? Es decir, todo el modelo alrededor del uso, ya no de plataformas, digamos, materiales, sino únicamente digitales en términos de moneda, seguridad. Ya China ha avanzado muchísimo en eso. Estados Unidos quiere implementar o dar a entender cómo puede funcionar ese modelo de inteligencia artificial en el mundo, y en este caso con Estados Unidos. Y creo que ahí hay un tema de relación de estos dos países que creería pueden terminar en una correlación en términos de los esfuerzos de los dos por mantenerse en esa hegemonía o en disputas hegemónicas regionales. Esos tres escenarios dejan a la guerra la posibilidad de que se prolongue con una China que busca otras energías por fuera del Medio Oriente, ¿sí? Y con un Estados Unidos que también va a salir del Medio Oriente, porque Israel va a reemplazar a los Estados Unidos en Medio Oriente. Y si no lo reemplaza si no lo reemplaza Israel, la otra potencia que está en vilo también de que entre en juego es Turquía, que muchos no lo han visto como el escenario de la competencia, pero mantiene gran parte de una fuerza militar, económica y de control en varios lugares del Medio Oriente. Siria es un caso de esta capacidad de poder. Es decir que hacia un escenario de posibilidades de la guerra, de lo que ocurre en Medio Oriente, quizás las potencias tengan planes diferentes en términos de hacia dónde ubicar sus objetivos estratégicos, energía y control territorial, y se vayan desplazando hacia otros lugares. Desde hace 2 décadas aproximadamente, Medio Oriente se mantenía como el recurso económico y energético, pero la mayor parte de lo que hoy se conoce como las tecnologías críticas, que recordemos son más de 74, China tiene 64 de esas tecnologías críticas, se trasladaron hacia el Pacífico, Taiwán, Corea del Sur, Corea del Norte, China, y algunas en Medio Oriente, con el control de Israel. Recordemos, parte de muchas de las empresas tecnológicas se encuentran en esta región. Pero si uno ve la revisión, digamos, geopolítica del movimiento que viene ocurriendo tanto de China y Estados Unidos, su foco se viene centrando en los últimos años en lo que tiene que ver con el Indo-Pacífico, que es una región clave para los dos países de desarrollo. Los dos tienen entrada a esta región. O sea que lo que podemos encontrar a lo largo del tiempo es esta posibilidad de un reacomodo de potencias que les permita cumplir con sus objetivos, que recordemos, China es convertirse en la gran potencia hacia el 2049 para cumplir con el propósito que estableció después de la Revolución Cultural, y Estados Unidos de no dejarse desplazar del centro y de la hegemonía del mundo. Va perdiendo terreno, pero se va a reacomodar hacia América Latina. China no va a perder América Latina porque lo necesita para recursos y por otro factor alimenticio que es Brasil frente al tema de la soya, ¿sí? Y frente al tema del consumo también en granos. Ese escenario implica que la guerra en Medio Oriente y con Irán, quizás el protagonista vaya a ser Israel, que intenta y va a mantener una posición de continuar con la guerra, porque la necesita, la requiere y le conviene a lo largo del tiempo, ¿sí? E Irán va a mantener una postura de resistencia que quizás la conserve en el tiempo y que vaya a necesitar en este caso concreto la intervención de potencias aliadas, y en este caso Rusia, con la relación que existe militarmente estratégica desde la guerra con Ucrania, y China, que como lo he dicho, ha mantenido una postura de apoyar a Irán, pero también de mantenerse al margen por la relación que tiene, en este caso, frente al tema del petróleo. O sea, que creo que queda abierto como el escenario de una posible escalada de la guerra, pero que las potencias estén de alguna forma calculando las consecuencias energéticas y económicas, que creo que la reunión, como lo dije hace rato, de la cumbre, deja un poco entrever eso. Recordemos que ni China cede ante el tema de Irán, frente a decirles que abran el estrecho de Hormuz, ni Estados Unidos declara algo sobre Taiwán. Es decir, esos son los dos focos de estos dos países y estas dos potencias, donde si logra escalar y se presente una escala simultánea, pues ya estamos hablando de una tercera guerra mundial abierta, ¿sí? Porque hoy estamos en un conflicto, entrando en una tercera guerra mundial, con guerras proxies, donde los Estados Unidos, China, Rusia tienen intereses, envían recursos, envían armas, envían, digamos, tecnología, pero en este caso ya estaríamos hablando de un escenario de confrontación directa, y eso ya implicaría otro juego, digamos, a nivel de conflicto y de guerra. Eso sería, digamos, los escenarios y perspectivas que vendrían en la guerra, en la confrontación más allá del Medio Oriente, que es la que hoy vemos. Por encima está la competencia de dos potencias hegemónicas que están librando por quién logra liderar el siglo XXI con un avance de la inteligencia artificial a nivel, digamos, nunca visto antes de otra tecnología, que está cambiando las formas de producción, que está cambiando las formas en las cuales se concibe el escenario económico, y que seguramente esa competencia es la que está librando estas dos potencias que buscan la mayor capacidad energética para poder librar esta guerra en la actualidad. Ahora, a mí me gustaría mencionar algunos aspectos claves frente al tema, digamos, de un escenario de China como hegemonía y como potencia, para que no lo olvidemos, porque ahí siempre ocurren disrupciones claves cuando las potencias tienen como ese escenario de consolidación, y tiene que ver con el aspecto demográfico, que yo creo que hay que tenerlo muy presente, y es que
si bien es cierto, China ha mantenido un crecimiento económico clave, una población que ha consolidado en los últimos años, se encuentra con un problema y es que su población está envejeciendo, como varios países, en este caso del Asia-Pacífico. Corea del Sur es uno de los países que mayor, digamos, tiene, digamos, en sus edades, de mayor edad y fuerza productiva es poca. No pasa con Japón. Europa tiene una situación similar, ¿sí? O sea que ese tema demográfico para China va a convertirse en un tema clave en un futuro, que si no logra resolver en términos de adquisición, clase media, educación, puede convertirse en su talón de Aquiles en el tiempo, ¿sí? Porque ahí está su fuerza productiva. Y parte de lo que han venido pronosticando muchos análisis demográficos es que China tiende a un decaimiento de su población adulta productiva, joven productiva, y llegar a niveles de envejecimiento por la política que tuvo en los años 70 del hijo único y que hoy es contraproducente, ¿sí? Me parece que es un tema clave. Y el otro gran problema de China es justamente el tema energético, que tiene que ver con cómo Estados Unidos ha actuado. O sea, Estados Unidos actuó bajo el conocimiento de lo que tiene China. Y dijo, China no tiene petróleo, pues le cierro los grifos de petróleo, ¿sí? Y ahí está Irán, y ahí está Venezuela, y está Rusia también. Por eso las sanciones a Rusia, por eso fue tan difícil comprarle petróleo a Rusia en medio de las sanciones de Estados Unidos, y China libró varias formas en las cuales encontró esa relación. O sea que ese es como el escenario digamos, a largo plazo para entender un poco hacia dónde se dirige esta disputa. Y por último, mencionar un poco lo que viene sucediendo, hacia dónde va y cómo juega el papel de Rusia. Me parece que Rusia en el fondo sigue manteniéndose como uno de los pilares de disputa con Occidente, ¿sí? Recordemos que aquí viene ocurriendo un asunto bien particular. China se ve a sí misma como una potencia interrumpida, ¿sí? Recordemos que China, siglo XIX, los ingleses la someten, es el siglo de humillación china, y China no ve nunca como si, es decir, China no se ve ahora como potencia emergente o como potencia que sobresale, ya se ve como una potencia que venía autónoma desde milenios atrás, una civilización que viene hace mucho tiempo, interrumpida por Europa, y hoy lo que hace es que rompe la interrupción para seguir ascendiendo. Así se ve China. La pregunta es cómo se ve Rusia, ¿sí? También vive un proceso de humillación, también vive un proceso de estancamiento económico después de la Guerra Fría, y eso me parece a mí que es clave entenderlo, sobre todo en el marco de lo que viene siendo el aspecto más histórico, porque los rusos, y en este caso Vladimir Putin y la actual, digamos, forma de organización política de Rusia, se concibe así como la Tercera Roma. Recordemos que parte de lo que va a consolidar Rusia en los años posteriores al decaimiento del Imperio Romano es justamente toda la recepción del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y ellos se ven como la Tercera Roma, la Iglesia Ortodoxa. Y creo que eso es clave para entender por qué Rusia, el país más grande del mundo, el país con mayor extensión de recursos de petróleo y gas y de tierras raras, puede convertirse en un tercer escenario, en un factor clave para seguir la pista. Por eso la guerra en Ucrania, desde que inició, siempre se dijo que iba a determinar el rumbo del mundo. Y creo que desde ahí iniciaron los cambios en términos de cómo se ubicaron las potencias y cómo se fue jugando el rol a partir de la organización mundial, digamos, de los poderes. Eso creería que es clave como lo que diría frente a los escenarios posibles, de lo que se viene y de lo que está ocurriendo. En 5 días, Putin va a China. Y ese es otro encuentro que va a decir cómo queda configurado el mundo. Y creo que ahí ya formamos, o lo que hoy el mundo está hablando, de un mundo tripolar, ¿cierto? La idea es comprender este mundo tripolar, cómo nos va a afectar a América Latina y a Colombia, que jugamos un papel central porque estamos en medio de los dos océanos con miles de recursos necesarios, agua, minerales críticos y petróleo, y que ahí justamente hoy las potencias están viendo cómo librar esa guerra en otros países diferentes que los de ellos.